Dios, gloria a Dios, bendito es el nombre del Señor. Muy buenas noches, Dios bendiga la vida de todos ustedes. Es para mí un honor a través de este medio poder compartir enseñanzas, poder escudriñar la palabra de Dios, de poder leer la Biblia, analizar las diferentes doctrinas que forman parte de la sana doctrina. El día de hoy voy a empezar, esta es la primera parte de la doctrina del pecado. Estar todos los lunes a partir de las 8 de la noche, Dios mediante, si Dios lo permite, compartiendo con ustedes enseñanzas. Ruego en el amor de Cristo que comparta otras personas, asimismo puedan ser nutridas con la palabra. La palabra de Dios dice que mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y es necesario que nos fundamentemos como cristianos la palabra. Porque en estos últimos días está la apostasía, están los falsos maestros, falsos apóstoles, falsos profetas, gente que dicen cosas que cuando la analizamos a la luz de la Biblia no son verdaderas. Por eso le agradezco a Dios de que haya puesto en mi corazón el poder compartir con ustedes enseñanzas todos los lunes a partir de las 8 de la noche. Vamos a estar tratando acerca de la doctrina de la sanidad, del Espíritu Santo. Vamos a hablar de angeliología, demonología, teología. Vamos a estar hablando diferentes doctrinas de la sana doctrina. Para esto, ¿qué tal si hacemos una pequeña oración y ponemos este tiempo en las manos de Dios? En el nombre de Jesús, a ti, Padre, para pedirte que tú seas tomando el control y dominio de todo lo que yo voy a hablar, a compartir con aquellos hermanos, hermanas que están en este momento y que estarán en las futuras horas o futuros días escuchando esta enseñanza. En tus manos ponemos este tiempo, te damos todo honor, gloria, poder y alabanza a ti, mi Dios. En el nombre de Jesús, amén y amén. Quienes no me conocen, soy el pastor John Constante, quien por misericordia de Dios estoy al frente de la iglesia misionera Arriel, ubicada en la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas, República del Ecuador. Les pido en el amor de Cristo que compartan enseñanzas, porque sé van a ser de mucha edificación. No es un mensaje, son enseñanzas a la luz de la Biblia. Vamos a hablar de la doctrina del pecado, vamos a aprender lo que es el pecado, la naturaleza del pecado, dónde se originó el pecado, qué causó el pecado, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es necesario como cristianos saber, para que cuando tengamos que decirle a alguien o predicarle a alguien la palabra, saber con fundamentos qué dice la Biblia con respecto al pecado. Asimismo, les pido en el amor de Cristo que por favor ingresen al YouTube y se suscriban al canal Pastor John Constante.
porque en los futuros días, si Dios lo permite, completo 1000 suscripciones y podré transmitir. Vamos a empezar a hablar sobre la doctrina del pecado. ¿Usted quiere hacer alguna pregunta? Gloria al Señor. Usted la puede hacer, pero no se la voy a contestar el día de hoy. En el transcurso de la semana, de manera personal, yo le voy a escribir a usted y se la contestaré. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. La doctrina del pecado, o también llamada amartiología. Así como usted me escucha, cuando usted escuche la palabra amartiología, estamos hablando de la doctrina del pecado. La palabra griega para pecado, amartia, con H, amartia, mientras que ología proviene de la palabra logos, que significa conocimiento o doctrina. Entonces, estamos hablando, al decir amartiología, estamos hablando de la enseñanza o doctrina del pecado. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora bien, el problema del pecado, si lo ponemos en el lenguaje que todos hablamos, el pecado no es otra cosa que el transgredir lo que Dios ha establecido. Así de sencillo, lenguaje sencillo. Dios manifestó que podíamos hacer esto y no hacer esto. Pero cuando nosotros pasamos la línea y hacemos algo que Dios dice no, estamos pecando. Estamos transgrediendo lo que Dios ha establecido. La fuente del pecado. Entendamos, hermanos amados, claramente que la Biblia no creó el problema del pecado. El pecado estaba ya en el mundo. En el mundo, porque el mundo ya estaba hecho. Alabado sea el nombre del Señor. Si la Biblia no hubiera sido escrita, si la Biblia no fuera verdad, aún así tendríamos el problema del pecado. Los hombres quizás quiere culpar a Dios y decir tuya, pero eso no va a eliminar el problema. La maldición del pecado está sobre la humanidad. Cristo Jesús rompió el acta, exhibió el acta de maldición por causa del pecado que había contra nosotros. Es decir, cuando recibimos a Cristo en el nombre de Jesús, esa maldición que por desobedecer a Dios, Adán y Eva, se rompe y Cristo viene a ser el puente. Por eso Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad, si no es a través mío. Primera de Timoteo 2:5 dice: hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Solo porque Dios es el creador de todas las cosas, no quiere decir que Él es el autor del pecado. Recordemos que el mundo fue creado por Dios, pero eso no significa que Dios creó el pecado. Alabado sea Dios. La Escritura excluye completamente tal cosas. ¿Qué dice la Biblia en el libro de Job, capítulo 34?
versículo 10. Mire lo que dice la Biblia. Lejos la omnipotente, la iniquidad. No podría y no podía, amados hermanos, de ninguna manera. Bendito sea Dios, porque Él es santo, santo, santo. Bendito el nombre de Jesús. La palabra de Dios lo que dice en Isaías 6:3. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, santo, santo Jehová de los ejércitos. Estamos hablando de que Dios creó al mundo, pero no al pecado, porque Dios es santo. Hay un problema con la humanidad. Dios creó al hombre con el poder de decidir, el libre albedrío, de decidir tomar lo bueno o tomar lo malo. Y Dios no puede ser tentado, escúcheme bien, Dios no puede ser tentado con maldad. Pequeño problema con la transmisión, pero seguimos, Dios es bueno. Entonces, como les decía, Dios no puede ser tentado, ni Dios tampoco tienta a nadie. Alabado sea el nombre del Señor. Dice la palabra de Dios en el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 13. En Santiago 1:13 dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Es decir, Dios es santo, siempre lo ha sido y siempre será. A Él no lo va a tentar nadie, ni Él tienta a nadie. Estamos comprendiendo. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Él el pecado. Porque Deuteronomio 25:16, tome nota, porque estos son enseñanzas como que usted estuviera en un seminario, en un instituto bíblico. Tome nota para que usted después lea, escudriñe la Biblia. Y si tiene alguna pregunta, me la hace, como le dije, y en el transcurso de la semana, yo directamente le contestaré la pregunta a usted. ¿Qué dice el libro de Deuteronomio 25:16? Porque abominación es a Jehová tu Dios cualquiera que hace esto, y cualquiera que hace justicia. Estamos hablando que Dios aborrece el pecado. Aborrece el pecado. Alabado sea Dios. Mire lo que dice Zacarías 8:17. Y ninguno de vosotros piense mal en su corazón contra su prójimo. No améis el juramento falso, porque todas estas cosas son cosas que aborrezco, dice Jehová. Entonces, a la luz de la palabra, la blasfemia, el hacer de Dios el autor del pecado. Entonces tenemos claro de que Dios no creó el pecado. Dios creó al mundo. Dios nos creó a nosotros. Pero el pecado no viene de Dios. A fin de que el pecado sea pecado, hermanos amados, en el sentido que haya culpabilidad ligada a él, debe ser un acto libre de un ser responsable, uno que entiende la diferencia entre el bien y el mal. Esto es lo que se llama agente moral libre. Amén. Ahora bien, vamos a del reconocimiento divino, elección del hombre. Recordemos que Dios creó al hombre, y como lo creó al hombre, le dio esa facultad de poder tomar decisiones. Evidentemente es el propósito de Dios
asegurar para su propia gloria una compañía de seres que estén poseídos de esa virtud que es el resultado de una victoria sobre la maldad que muchos han elegido. Pero el hombre no puede elegir entre el bien y el mal si no existe el mal. Entonces, ¿está entendiendo? El valor específico de seres redimidos, de acuerdo con las Escrituras, Dios no es revelado como uno que busca evitar los asuntos que surgen a causa de la presencia del pecado en el universo. Él podría haber creado seres inocentes, no caídos, sin capacidad de errar. Pero si deseaba almas redimidas, purificadas con la sangre del sacrificio y obtenidas a un precio infinito, la expresión de tal amor y el ejercicio de tal sacrificio solo eran posibles si el pecado estaba presente en el mundo. Por eso Dios envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero Dios mostró su amor para con nosotros, en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Aleluya. Las criaturas de la mano de Dios deben procurar a través de un proceso de aprendizaje el conocimiento que Dios ha poseído eternamente. Y esto solo puede ser aprendido por experiencia, por revelación. El hombre debe aprender acerca de ambos, es decir, lo bueno y lo malo, el bien y el mal. Debe darse cuenta el hombre de la pecaminosidad del pecado si va a procurar de cualquier manera el conocimiento que Dios posee. Pero no puede procurar tal conocimiento, escúcheme bien, amado hermano y hermana, a no ser que existe el pecado como una viva realidad que está siempre demostrando su carácter pecaminoso. La naturaleza del hombre ahora es caída, pecaminosa. Evidentemente, es de mucha importancia para Dios el demostrar que Él no está de acuerdo con la maldad. El apóstol Pablo, escuchen el libro de Romanos capítulo 9, versículo 22, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, declara que Dios estaba queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder. Pero ningún juicio, ira o poder en relación con el pecado podría ser descubierto aparte de la permitida presencia del pecado en el mundo. El pecado estaba. Alabado sea Dios. Ahora bien, mucho de lo que es el pecado, el hecho esencial del principio de maldad, que sí ha de ser juzgado por Dios y va a ser juzgado por Dios. Debe evidentemente ser traído a una demostración abierta de su verdadero carácter. Tal demostración no podría ser asegurada con el pecado existiendo como un evento hipotético, es decir, que se supone. No, el pecado existe. Tenía que hacerse concreto y probar su verdadero carácter. ¿Estamos entendiendo? Dios creó al mundo, Dios santo, 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 santo. Él aborrece el pecado, bendito es el nombre del Señor, pero el pecado no nació en Él. Y ya lo vamos a ir viendo más adelante
Vamos a ir poco a poco analizando la doctrina. Ya ustedes saben cómo se llama la doctrina del pecado. ¿Se recuerdan? Amartiología. Bendito es el nombre del Señor. Ahora bien, finalmente, y es de suma importancia de que nosotros tengamos presente que en Dios había aquello que ningún ser creado había visto jamás. Las huestes angelicales habían visto su sabiduría, habían visto su poder, su gloria, pero nunca habían visto su gracia. Y esa la mostró a la humanidad. No teniendo ningún concepto de la bondad de Dios al inmerecedor. Mire, hermano, el maravilloso acto misericordioso que Dios hizo para con nosotros. Nos dio un regalo por gracia. Por gracia sois salvos. ¿De qué? De la muerte. Porque el pecado, la paga del pecado es muerte. Pero la gracia de Dios, que no la habían visto los ángeles, la mostró a la humanidad. ¿Cómo? A través de Jesucristo. ¿Cómo? Muriendo en la cruz del Calvario. ¿Cómo más? Resucitando. Porque si Cristo no hubiera resucitado, ¿dónde estuviese la victoria? Cristo venció el pecado. Cristo venció la tentación. Cristo venció la muerte. Por eso el libro de Romanos es claro cuando dice que Él a nosotros nos constituyó más que vencedores en la cruz del Calvario. ¿Estamos claros? Ahora, con esa pequeña base vamos a hablar acerca del origen del pecado. Tenemos claro de que el pecado, ¿verdad?, no lo creó Dios. Pero también el pecado no tuvo su comienzo aquí en la tierra. El pecado no tuvo su comienzo aquí en la tierra y lo vamos a ver acorde a la palabra de Dios. El pecado fue o se dio en el cielo. El cielo fue manchado antes que la tierra fuera dañada por su horrible presencia. Aquí que, hermanos amados, a fin de entender enteramente su realidad, su naturaleza, debemos primero estudiar su comienzo. Aleluya. ¿Y comienzo dónde? En el universo. Alabado sea el nombre del Señor. Y luego su comienzo en la tierra. Vamos a analizar rápidamente el origen del pecado en el universo. Primero, consideremos a la persona que fue responsable del primer pecado en el universo. Alabado sea el nombre del Señor. Ezequiel capítulo 28. Usted puede leerlo del 12 al 17. Está claro aquí que el profeta está describiendo a un ser sobrenatural y las palabras pueden aplicarse al rey de Tiro, es verdad, pero parecen ir más allá todavía de esta explicación y describen al más alto de todos los seres creados. Alabado sea el nombre del Señor. ¿A quién más se podrían aplicar esta si no es a Satanás y que el Señor lo reprenda antes de su misma caída? Seguidamente miraremos el pecado del cual este ser exaltado era culpable. ¿Estamos entendiendo? Por eso es importante aprender la doctrina del pecado. ¿Dónde nace el pecado? El origen del pecado. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Dice el libro de Isaías capítulo 14, versículos del 12 al 14. Como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra
tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. 5 veces, Lucero se revela contra la voluntad de Dios. Y de aquí que podemos ver que el primer pecado fue la rebelión contra Dios. Ese fue el primer pecado. La rebelión contra Dios e independencia total de Él. ¿Por parte de quién? De Lucero. ¿Qué dijo? Subiré al cielo. Hay 3 cielos. No hay 7 como dicen por ahí. No, hay 3 cielos. Anote para que usted aprenda. El cielo atmosférico, el cielo estelar o astronómico, y el más alto es el tercer cielo, donde habita Dios y los santos. Lea usted 2 de Corintios capítulo 12, versículos del 1 al 4, donde Pablo habla de haber sido arrebatado, no al séptimo cielo, como por ahí han creado eso, que hay 7 cielos, que hay 5 cielos. No. Fue arrebatado al tercer cielo. Escúcheme bien, tercer cielo. La esfera de los ángeles está en el segundo cielo. Alabado sea Dios. Por eso es que se dice que en las madrugadas, cuando uno se levanta a orar, a interceder, es cuando opera una guerra en el segundo cielo entre los ángeles de Dios y los ángeles de Satanás. Alabado sea el nombre de Jesucristo, y que el Señor reprenda a este ser. Dijo Lucifer, subiré al cielo. Segundo, dijo, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono. Rebelión. Las estrellas de Dios se refieren a las huestes angelicales. Mire lo que dice el libro de Job 38, versículo 7. Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los ángeles. Mire lo que dice Judas 13. Y fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza. Estrellas errantes para los cuales se está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Y Apocalipsis capítulo 12, versículo 3 y 4. Apocalipsis 22, 16. Anote por favor. Escudriñe la Biblia para que no se deje engañar por tantos falsos maestros, falsos apóstoles, sectas, gente que inventa cosas, como este señor que decía que era Jesucristo hombre y que ya no había pecado. Alabado sea Dios. Jesús de Miranda, y que ahora está Jesucristo Lisbeth, creo que se llama. Señor, reprenda al diablo. Tercero, en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Estas palabras, hermano amado, en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, han sido tomadas estas palabras para expresar el deseo de un reino terrenal también. ¿Está escuchando? Un reino terrenal. Quiso ser más que Dios. Quiso reinar. Alabado sea Dios. Pero dice la Biblia en Isaías, capítulo 2, versículo 2. Acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre todos los collados, y correrán a él todas las naciones. Daniel 2:25 dice: mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. ¿Se acuerda que dije 5 veces Lucero se rebela contra la voluntad de Dios? Primero,
dijo, subiré al cielo. Segundo, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono. Tercero, en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Cuarto, sobre las alturas de las nubes subiré. En la Escritura se manifiesta que la gloria divina es a menudo simbolizada por nubes. Lucero quería poseer esa gloria. Y por último, seré semejante al Altísimo. Este es el clima de los otros 4 deseos que les mencioné. El quinto, es decir, el tope. Como quien dice, la gota que derramó el agua en el vaso. Todas estas declaraciones expresan independencia de Dios, oposición a Dios, oposición a Él, una verdadera ambición contra Dios. Y si nosotros nos preguntamos, ¿cómo fue posible que el pecado hubiera entrado en un ambiente perfecto? ¿Cómo fue posible? ¿Puede saltar esa pregunta? La respuesta parece ser, en cuanto a Lucero y los ángeles que cayeron con él, que su caída se debió a su revuelta deliberada y determinada en contra de Dios. Amén. Miren qué bueno es leer la palabra. Qué bueno es analizar, porque así nosotros salimos de la ignorancia. Alabado sea Dios. Por eso la Biblia nos enseña, el Señor manifiesta en la palabra, escudriñad las Escrituras. Hay que leer, hay que leer. Vimos entonces el origen del pecado, ¿verdad?, en el universo. Ahora vamos a ver el origen del pecado en la raza humana. Y con ese punto terminamos el día de hoy y seguiremos la segunda parte el próximo día lunes, para que así usted pueda leer. Si quiere hacer alguna pregunta, me la hace y en la semana yo se lo contesto. Se la contesto con mucho gusto. Bendito el nombre del Señor. La Biblia, en el capítulo 3 de Génesis, describe cómo entró el pecado por primera vez en la raza humana. La Biblia, usted tiene una Biblia. Usted abre su Biblia en el libro de Génesis, el primer libro, el principio, capítulo 3. Usted va a ver cómo entró el pecado por primera vez en la raza humana. Y ahí vamos a ver una completa enseñanza en este capítulo. Y es esencial para nuestro entendimiento, para comprender lo que sigue en las Escrituras. Porque si usted no sabe dónde se originó el pecado y usted quiere conocer más de la Biblia, conocer acerca del pecado, qué es lo que alejó a Dios, al hombre de Dios, qué nos alejó, por qué, dónde se originó, quién lo causó. Alabado sea el nombre del Señor. La historia del hombre, como es manifestada aquí en el libro de capítulo 3, es una absoluta contradicción a la teoría de la evolución. ¿Se ha escuchado esa teoría? Aquella que intenta enseñar que el hombre comenzó el escalón de la escalera moral y ahora está lentamente ascendiendo. Por el contrario, en este capítulo de Génesis, capítulo 3, declara que el hombre comenzó en el escalón más alto, porque el hombre fue creado a la imagen y semejanza de Dios. Fue creado en lo más alto, el hombre, y comenzó a caer, irse para abajo. Génesis capítulo 3 también contradice la teoría moderna de la herencia y ambiente. Se nos dice que por la cual el pecado
y la maldad están en el mundo, dicen que por causa de la contaminación de nuestra línea hereditaria. Si nuestros antecesores no hubieran pecado, nosotros no hubiéramos sido pecadores. Sabemos que Adán y Eva no tenían ellos ningún linaje contaminado detrás de ellos. Sin embargo, pecaron, fallaron. Amén. La causa de la maldad está en el corazón del hombre. Usted se ha puesto a pensar por qué razón la humanidad está como está. ¿Será acaso por causa de Dios? No. Porque Dios es santo y toda buena dádiva viene de parte de Él, del Padre de las luces. Lo que pasa es que el corazón del hombre es malo y perverso y le gusta estar metido en el pecado. Por eso hay que entender que no todos somos hijos de Dios. Todos somos creación de Dios, pero no todos somos hijos de Dios. Venimos a ser hijos de Dios, dice el libro de Juan capítulo 1, léalo. Versículo 11 dice, a los suyos vino, los suyos no le recibieron, pero a los que le recibieron y creyeron en él, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Creación a hijos de Dios. Creación caída a hijos de Dios. ¿Por medio de quién? De Cristo Jesús, nuestro Señor. Y le voy a ir un poquito más allá, porque primera de Juan 3:8 dice claramente que el que practica el pecado es hijo del diablo. Todo aquel que practica el pecado. Usted vea un adúltero, por mucho que vaya a la iglesia, es un hijo del diablo. Tiene que arrepentirse. Usted ve un idólatra, gente que se arrodilla ante imágenes, que le rinden homenaje, adoran muñecos, son idólatras. Por mucho que digan que ellos hacen buenas obras, por las obras no vas al cielo. Hay que arrepentirse de esa idolatría, porque la Biblia dice, en el libro de Éxodo capítulo 20, no harás imagen, ni de lo que está en los cielos, ni de lo que está en la tierra, ni te doblarás ante ellos, ni tampoco las adorarás. Entonces, si te doblas, es que ahora dicen que no, que veneran. No es lo mismo que adorar. No. No se mientan. Porque ustedes, hermanos, saben que cuando hay las procesiones, cuando están cargando los muñequitos, cuando está la gente entrando a la iglesia tradicional, ¿a quién van a buscar? A una imagen, a una estatua de una persona que murió, porque ninguno ha resucitado, solo Jesucristo. Eso se llama adoración a muertos. Porque San Jerónimo, San Judas Tadeo, Santo Tomás, llámele quien sea. Si te postras ante ellos, eso se llama idolatría. Y eso es pecado. Necesitan arrepentirse. Cuando andan codiciando a la mujer del prójimo, cuando andan robando, la gente... Hay ladrones que tienen estampita el justo juez y antes de salir a robar le rezan, yo no digo oran, le rezan porque así hablan ellos, al justo juez para que los cuide, los guarde de lo que van a hacer. Cuando la Biblia a mí me dice no robarás, cuando la Biblia me dice que tengo libre acceso para con Dios a través de Cristo Jesús, no a través de una estampita. ¿Me está escuchando? Eso es pecado. Porque Dios estableció lo que el hombre tenía que hacer. Por eso, por causa del pecado, estamos como estamos. El hombre quiere poder.
El hombre quiere, no le importa nada con tal de obtener lo que quiere. Y cada día vemos que las cosas, la maldad aumenta. Y es bíblico. Mateo 24 dice que en los últimos tiempos el amor de muchos se enfriará, la maldad aumentará, como en los días de Noé. Aleluya. ¿Estamos claros? Entonces, si tan solo pudiéramos limpiar, serían más sujetos o ser sujetos del pecado. Esto se ha demostrado como falso por el hecho de que nuestros primeros padres vivían en una condición de pecado. Ellos fueron creados perfectos. Sin embargo, pecaron. Ningún cambio de ambiente, sea que esté aquí, en la China, en Japón, en Corea, en Argentina, qué sé yo, en Alaska, donde sea. Ningún cambio de ambiente librará al hombre de su pecado. Lo que el hombre necesita no es un nuevo destino, sino un nuevo nacimiento. Por eso, 2 Corintios 5:17 dice, de modo que si estás en Cristo, nueva criatura eres. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas en Cristo Jesús, Señor nuestro. La raza humana, es decir, usted y yo, fuimos creados de tal forma que pudiéramos nosotros recibir y corresponder al amor de Dios, a fin de que el amor sea verdadero, porque Dios es verdadero. El amor no es amor si lo da bajo obligación. Dios mostró su amor no por obligación, sino porque nos ama. Es un atributo de Dios, es que Dios es amor. ¿Cómo sabría? Salta una pregunta. El primer hombre y mujer llamado Adán y Eva lo amarían. Él les dio a ellos la oportunidad de probar su amor por un simple acto de obediencia. Cuando usted obedece lo que Dios dice, usted ama a Dios. Por eso Juan, el libro de Juan 14 dice, si me amáis, guarda mis mandamientos. El que no guarda los mandamientos de Dios no puede decir que ama a Dios. Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre siembra, eso lo cosecha. Estamos entendiendo. Estamos entendiendo, amados hermanos. Dios les dio la potestad de probar su amor con un simple acto de obediencia y no lo hicieron. En realidad, hermano, ni siquiera era tan difícil como pueda ser asumido. Todo lo que se fue que se abstuviesen de conocer el acto de participar del fruto de uno de los muchos árboles que habían en el huerto. Y eso, o de esa forma, mostrarían su devoción a Dios. Dios no los estaba privando de nada, todo era de ellos. Por eso cuando los creó, les digo, multipliquen, fructifiquen. Ahí están las bestias, ahí están los animales, aquí tienen todo, todo tienen ustedes aquí. Pero el hombre no obedeció, no valoró lo que Dios estaba esperando. Dios no los estaba privando de nada. Adán y Eva no necesitaban el fruto de ese árbol. No era necesario ni para su felicidad ni para su bienestar. Por otro lado, el hombre no necesitaba el pecado. Recuerden que el hombre estaba en comunión perfecta con Dios. Pero la comunión perfecta con Dios se rompió por causa del pecado. Fuimos destituidos de la gloria de Dios. El pecado no era necesario ni para su felicidad ni para su bienestar. Por otro lado, el hombre, hermano,
no necesitaba pecar. No había veneno, no había maldad en el fruto de ese árbol específico. Solo fue incorrecto porque Dios se les había dicho que no debían de comer. Que no era el árbol, no era el fruto, era el acto de desobediencia. Yo le digo no, de ese árbol no. Pero sin embargo, de ese árbol fueron a coger. ¿Por qué? El fruto de ese árbol no tenía veneno, no les pasó nada. Era que ellos tenían que obedecer a Dios. En la economía moral que Dios estaba estableciendo aquí en la tierra, el pecado era una posibilidad, pero no una necesidad. Adán y Eva nunca debieron haber convertido esa posibilidad en una realidad. Recuerden que ellos tenían el libre albedrío. ¿Qué dice la palabra de Dios en Santiago 1:14? Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. No culpemos a Dios cuando nosotros fallamos. No culpemos a Dios. Es muy importante tener este hecho en mente. Dios no le permitió a Satanás forzar y predominar sobre Adán y Eva. No lo forzó. No, hermano. La serpiente los tentó, que es diferente, pero no los forzó a comer del fruto prohibido. La manera en que vino Satanás, y el Señor lo reprenda, fue una verdadera prueba, pero no fue de tal naturaleza como para dañar a la pareja original. ¿Está entendiendo, hermano? Esta es la verdad de toda tentación. Una tentación exitosa requiere la cooperación del individuo que está siendo tentado. Si yo soy tentado y caigo en la tentación, yo lo decidí. ¿Me está escuchando? Hermano amado, para que se cumpla el pecado debe ceder, así como lo hizo Adán y como lo hizo Eva. Ellos habrían podido culpar a Satanás por tentarles, pero en realidad debían culparse a sí mismos por caer en la tentación. No le eches la culpa a nadie, hermano, cuando tú fallas. No le eches la culpa a nadie. Eres tú el que caíste. Su pecado fue el resultado de su propia irresponsabilidad. Y como ellos pecaron, cargaron con su castigo. Cargaron con su castigo. La diferencia entre la caída de Satanás, el Señor lo reprenda, y la caída del hombre es que Satanás cayó sin ningún tentador eterno. El pecado entre los ángeles se originó en sus propios seres. Y por otra parte, el pecado del hombre se originó en respuesta a un tentador y una tentación externa. Alabado sea el nombre del Señor. Si el hombre hubiera caído sin un tentador, el hombre hubiera originado su propio pecado y se hubiera convertido él mismo en un Satanás. Amén. Hermanos, comparte esta enseñanza. Esta es la primera parte. Vamos a seguir tratando estos temas doctrinales todos los lunes, Dios mediante, a las 8 de la noche. Comparta esta enseñanza. Y le pido en el amor del Señor también a ustedes, amados hermanos y hermanas, una vez más,
que accesen a mi canal en YouTube, Pastor John Constante, y suscríbase. Desearía completar, ya me faltan 200 y algo de suscripciones para poder llegar y así poder transmitir también a través de YouTube a muchos aquí en esta tierra. Usted entra, Pastor John Constante, se suscribe y todas las charlas, todas las enseñanzas, los mensajes que yo predico en la iglesia o en campaña, todo le llegará a usted de manera gratuita, porque el evangelio no se vende. Amén. ¿Qué tal me acompaña? Y hacemos una oración. Y la próxima semana, a las 8 de la noche, hora Ecuador, invite a otras personas, invite a otros para que se conecten y podamos estudiar la palabra de Dios. Repito, si tiene alguna pregunta, me la hace y en el transcurso de la semana se le estaré contestando. Padre que estás en los cielos, muchas gracias por este tiempo. Te damos todo honor, gloria, poder y alabanza a ti, Señor. En el nombre de Jesús, síguenos alimentando, Señor. Síguenos enseñando, precioso Espíritu Santo. Abre los ojos, quita las vendas. Ayúdanos, fortalécenos. Tu palabra es verdad. Ayúdanos a estar, Señor bendito, parados en la roca, en tu palabra. Tú eres la roca, Señor Jesucristo. Gracias, Dios mío, por este tiempo y bendigo en el nombre de Jesús a todos mis hermanos y hermanas que se han conectado en esta noche. Todo lo hacemos para la gloria de tu nombre. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Que Dios los bendiga, que tengan una linda noche y no se olviden de orar por su servidor sirviente de Jesucristo, su hermano en Cristo y pastor de la iglesia misionera Arriel John Constante. Buenas noches. Amén.